¿Qué pensarías si te dijera que Platón alguna vez describió la Tierra como si la hubiera observado desde lejos, como si fuera un astronauta o un visitante intergaláctico? Esto realmente sucedió, pero aún no conoces esta historia. Su contribución fue tan profunda que la fundación de nuestra civilización no se levantaría sin él. Todo ese legado terminó sepultando algunos descubrimientos. Descubrimientos que fueron documentados y que más tarde encontrarían su camino hacia Occidente. Este camino nos lleva de regreso a la antigua Grecia. Es allí donde esta historia comienza a tomar forma. Platón fue un filósofo griego de renombre y hoy será nuestro guía en un misterio que supera los límites del conocimiento humano. No estamos aquí para revisar sus diálogos académicos ni recordar sus ideas más conocidas. No, hoy el camino es otro, no tomaremos atajos. Descubrirás lo que Platón sabía y que aún estamos tratando de comprender, y lo que vio que escapó a nuestra percepción. Saludos a todos. Si estás interesado en la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Eterno. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Imagina el mundo hace más de 2000 años. No había telescopios, satélites ni astronautas explorando el cosmos. Para muchos, el planeta era una vasta extensión plana e inexplorada. Piensa en el mayor misterio de la humanidad y ahora imagina que la humanidad no tenía ninguna comprensión material del mundo que les esperaba. Ese mundo era simple, no por la ausencia de razón y crítica, simple por su esencia primitiva. Aún así, Platón, un hombre nacido en el año 427 a.C., hacía descripciones de la Tierra, un globo suspendido, una esfera flotando en el vacío. ¿Cómo podía tener esa comprensión en una época en que los límites del conocimiento estaban tan arraigados en la superficie? ¿Sabía acaso más de lo que revelaba? Abandonaré las preguntas brevemente. Ahora te invito a un mundo menos tangible. Esta es la historia de Platón y del planeta que él parecía conocer tan bien. Porque para entender mejor cómo llegamos a esta cuestión, debemos retroceder en el tiempo. Platón no era solo un filósofo. Su contribución abarca la psicología, la política e incluso la ciencia. Durante su vida, estudió en Egipto, donde aprendió con maestros de matemáticas y astronomía y se dedicó a descifrar los secretos del mundo. Pero había algo más. En sus textos, especialmente en el Timeo y el Fedro, hizo referencia a algo que muchos interpretan como islas en el cielo, o esferas que sugerían un conocimiento más profundo del cosmos. Uno de los puntos interesantes de este viaje es que Platón, originalmente, tenía interés en encontrarse con magos. Esta decisión fue postergada en su momento debido a un conflicto en Asia. También sabemos que conoció a algunos pitagóricos en su camino. Uno de ellos fue Filolao, probablemente el primer pensador en atribuir movimiento a la Tierra. Este contacto hizo que Platón despertara a un conocimiento aún más amplio y menos limitado. Fue Filolao quien dijo que los números formaban parte del ordenamiento más puro del mundo. Este mundo matemático era dualista. Externamente capturado por los sentidos, existía un planeta. Es aquí donde vivimos. Pero oculto, fuera de la percepción, existía la antitierra. Filolao era presocrático. Su convicción residía en el reduccionismo metodológico para explicar el mecanicismo del mundo. Formaba parte de una larga tradición que otorgaba centralidad a los elementos naturales. Filolao creía en el fuego. Tales de Mileto creía que el agua era el principio de todas las cosas. Para Anaxímenes era el aire. Heráclito coincidía con Filolao y atribuía al fuego el estandarte de la naturaleza. Todos intentaban capturar un elemento único que tuviera mayor incidencia en el universo, lo que teóricamente representaría la existencia de una armonía entre los elementos de la Tierra. Un tipo de armonía que más tarde interesaría a Platón. Retomando la larga tradición que en ese momento aún era muy profunda y difundida, varios nombres de la filosofía presocrática no estaban de acuerdo con el catalizador. Pero la mayoría reconocía que el conocimiento era externo al hombre, un dominio del cual no podía escapar y mucho menos controlar. Empédocles fue el primero en poner fin a la dicotomía estructural, ofreciendo una adaptación que pudiera satisfacer a sus compatriotas. Teorizó que existía una coalescencia entre los elementos naturales. Entonces, pensando más profundamente, extrajo un concepto clave.
En lugar de un solo elemento, decidió que todos los elementos eran componentes básicos del universo. Quien finalmente cerró el asunto fue Anaxágoras. Él pensó que la propia insistencia de la conciencia en los elementos básicos era una prueba consistente de que el mundo estaba hecho de pequeñas partes que constituyen el mundo. Llamaría a estos fragmentos homeomerías. El mundo ya no era un solo elemento totalitario, sino varios elementos distintos en sinfonía, como una esfera orbitando otra esfera dentro de una cadena cosmológica. Después de un periodo de gran conflicto político que puso en riesgo la integridad física de su propia familia, Platón fue invitado por el régimen político vigente a participar activamente en las decisiones del gobierno. Al considerarlos miembros de una autoridad criminal, se alejó profundamente de esa vida. Como ciudadano, se mantuvo alejando a los detractores que tanto lo perseguían con viajes estratégicos por el mundo. Durante su primer viaje a Sicilia, en contra de sus propias expectativas, Platón volvió a involucrarse en política. Regresaría 2 veces más, en una de ellas acompañado de alumnos. Su tercer viaje fue memorable, ya que inició un largo proceso de diálogos políticos cuyo objetivo era ayudar al tirano Dionisio II a unir al pueblo griego. Casi murió durante esa visita, todo salió mal. Sus recomendaciones no fueron escuchadas. El gobierno no estaba dispuesto a volver a la política anterior, que había demostrado ser más exitosa. Para desgracia de Sicilia, Platón tenía razón y la región fue conquistada poco después. Probablemente ese fue su último viaje, uno que cambió para siempre su forma de pensar. El horror de la tiranía y el esfuerzo humano por la conquista hicieron que Platón reflexionara sobre la existencia de un dominio metafísico. Sabemos también que escribió varios libros, algunos de los cuales abordaré más adelante en este video. Además, fundó una academia. No solo una academia del pensamiento, sino la primera institución realmente académica. De ahí surge el término. Cuando murió, su sobrino Espeusipo asumió la dirección del lugar. Este no era solo un espacio físico y geográfico. Platón ayudó a fundar 2 mundos separados por la percepción. Uno era imperfecto, el otro perfecto. Aquí es donde la historia de Platón, si tuviéramos que resumirla, terminaría, pero no estamos aquí, como lo señalé antes, para escuchar algo que ya se ha repetido. Platón parecía saber más sobre la Tierra que cualquier otro filósofo de su época, y había algo realmente sorprendente en su descripción, como veremos a continuación. Esta posibilidad abrió el camino a teorías fascinantes, entre ellas la de que Platón podría haber sido contactado por seres de otro planeta. Antes de que lo dudes, recuerda que estamos hablando de una época en que el conocimiento se transmitía a través de símbolos, metáforas y enigmas. La propia academia moderna está constantemente reevaluando las fuentes y las influencias de los grandes pensadores antiguos. La cuestión que planteamos hoy es, ¿hasta dónde fue influenciado Platón por algo que no era de este mundo? Para entender mejor esto, hay algo aún más importante. Platón no era un filósofo únicamente de ideas abstractas. Sus obras son conocidas por sus descripciones detalladas de la naturaleza y del cosmos. Pero hay algo que siempre ha intrigado a los estudiosos. Un ejemplo de esto se puede encontrar en su famoso diálogo Timeo. En este libro, Platón describe la Tierra como un globo, una esfera flotante en el espacio. Esta idea, en una época en que muchos creían que la Tierra era plana, llama la atención. Platón hablaba de un universo organizado donde cada cosa ocupaba un lugar específico, guiada por fuerzas que trascendían el entendimiento humano. Sus descripciones sobre la forma de la Tierra, sobre las estrellas y el cosmos sugieren un conocimiento que teóricamente solo podría confirmarse siglos después. No creo que haya tenido una máquina del tiempo, pero sé que muchos de ustedes tampoco comprarán la idea de una visita extraterrestre. Realmente no sé cómo explicar lo que estoy a punto de explicar sin causar incomodidad, pero intentaré ser cuidadoso. Si Platón solo estaba disparando en todas direcciones hasta acertar, ¿dónde están los errores? Quiero decir, si Platón no estaba seguro de lo que decía, tendríamos una serie de afirmaciones similares. Siempre utilizó alegorías para representar ideas más concretas, pero nunca utilizó ideas concretas para explicar alegorías. Entonces, cuando describe algo que desafía nuestra lógica, el camino más obvio es cuestionar la naturaleza de su percepción, porque se requiere una expansión profunda de la conciencia para que una persona teorice sobre algo tan complejo, algo que solo sería descubierto años después. Perdón por suavizarlo aquí, no son solo años.
En diciembre de 1968 se tomó la primera imagen a color de la Tierra durante la misión Apolo 8. Esta imagen fue descrita por Platón 2315 años antes. En 1972, con la tripulación del Apolo 17, el mundo vio la primera foto completa de la Tierra. Es posible ver pequeños focos de luz. Esta es la Tierra que Platón describió 2319 años atrás. El 20 de julio de 1969, un año después de la misión Apolo 8, Neil Armstrong pisó la Luna. Platón murió 2366 años antes de esto. Pero ¿cómo pudo saberlo? Los registros históricos no mencionan viajes espaciales, y mucho menos observaciones detalladas del cosmos. Entonces, ¿cómo es posible que Platón ya hablara de la Tierra con tanta precisión? Este tipo de detalle genera especulaciones. Algunos estudiosos señalan que Platón podría haberse basado en conocimientos transmitidos por culturas anteriores, como los egipcios o los babilonios, pueblos antiguos que ya tenían un conocimiento avanzado de astronomía. Sin embargo, hay algo aún más intrigante. La forma en que Platón aborda ciertos conceptos es tan rica en detalles que trasciende lo que cualquier observación terrestre permitiría. En los diálogos de Platón, especialmente en Fedro, hace referencia a algo que llama islas en el cielo. Estas islas podrían ser una metáfora para las estrellas o planetas, o podría ser una referencia a algo que él realmente vio o que le fue mostrado. Tal vez su elección de palabras no fuera meramente poética, sino un indicio de un conocimiento que no debería haber estado disponible en su época. Estas preguntas nos llevan a un nuevo camino de especulación, pero también abren puertas a una comprensión más amplia de lo que realmente estaba tratando de decir Platón en sus obras. A lo largo de su vida, el filósofo mantuvo una búsqueda incansable de la verdad, y tal vez esa verdad provenía de una fuente mucho más antigua y distante de lo que estamos acostumbrados a imaginar. Siempre buscó conectar lo visible con lo invisible. Creía que el mundo material era solo una sombra de una realidad superior, más perfecta y más verdadera. Y si esa realidad fuera, de hecho, algo que no solo concibió en su mente, sino que experimentó de una manera que no podemos comprender. Tal vez su filosofía no solo fue moldeada por sus estudios con maestros egipcios o matemáticos griegos, sino por algo aún más sorprendente. Si consideramos esta posibilidad, el enigma detrás de sus descripciones de la Tierra y el cosmos adquiere una nueva dimensión, y nos deja con una pregunta aún más intrigante. ¿Quién o qué estaba detrás de esas revelaciones? Ahora entraré en un terreno estrictamente especulativo. Muchos estudiosos modernos que investigan la posibilidad del llamado paleocontacto, la idea de que civilizaciones antiguas tuvieron contacto con seres de otros mundos, argumentan que Platón podría ser un ejemplo claro de esto. Después de todo, era un hombre que desafiaba los límites del pensamiento, cuyas ideas se mantuvieron a la vanguardia durante siglos. La teoría del contacto extraterrestre se basa en las misteriosas descripciones que Platón hacía sobre el mundo. Sus islas podrían ser referencias a cuerpos celestes. Sus ideas sobre un universo organizado y gobernado por leyes matemáticas precisas, algo que heredó de su tiempo con Filolao y que de alguna manera influyó en la física moderna, también sugieren que podría haber tenido acceso a un conocimiento mucho más allá de lo que estaba disponible en su tiempo, porque los matemáticos de su época tenían una visión extremadamente limitada del cosmos. Uno de los puntos centrales de esta teoría es el hecho de que Platón, en sus diálogos, parecía referirse a un conocimiento profundo del cosmos y las fuerzas que rigen el universo. Hablaba de esferas, proporciones perfectas y de la armonía que controlaba el movimiento de las estrellas y los planetas. Aunque estas ideas podrían tener sus raíces en enseñanzas matemáticas, el nivel de detalle y la precisión con la que Platón describía estos fenómenos plantea la hipótesis de que estaba siendo influenciado por una fuente de conocimiento mucho más avanzada. Es posible que Platón haya tenido contacto con seres extraterrestres que le revelaron los secretos del universo. Algunos defensores de esta teoría creen que sí, que es una posibilidad real. La idea de que seres de otros planetas o dimensiones visitaron la Tierra y compartieron su conocimiento con algunas figuras importantes que moldearon nuestra civilización es algo común. De hecho, aparece en muchas culturas de todo el mundo. Civilizaciones antiguas, desde los egipcios hasta los mayas, tienen relatos de dioses que descendieron del cielo y trajeron consigo conocimiento y sabiduría.
Platón podría ser uno de esos individuos privilegiados que recibieron información de entidades fuera de nuestro planeta. Porque Platón, aunque no era un dios, dejó un legado tan profundo que su existencia presupone un creador divino. Si Platón realmente tuvo contacto con seres extraterrestres, esto explicaría cómo pudo desarrollar teorías tan avanzadas para su tiempo. La descripción de la Tierra como una esfera suspendida en el espacio, por ejemplo, es un detalle que no puede ser ignorado. Hoy, con el conocimiento científico que hemos acumulado a lo largo de los siglos, podemos verificar la precisión de estas ideas. Pero, ¿cómo podría Platón, en el siglo IV a.C., saber esto sin la ayuda de herramientas tecnológicas modernas? Es una duda que permanece sin respuesta. Esto no significa que Platón recibió ayuda externa. Esto ciertamente no desmerece su mérito. No lo reverenciamos aquí en el canal solo por la figura que fue, por el pueblo que marcó y por la construcción filosófica influyente. Cuando hablé de legado, hablé de algo que se mantiene influyente, actualizado y fértil. No tendríamos universidades sin Platón. El propio pensamiento, como un compendio metodológico sobre determinado conocimiento, no sería posible sin su organización. Sin esa organización, no tendríamos especialistas. Sin especialistas, seríamos solo una audiencia sin oradores. Cuando habló de la sombra imperfecta y burda que imita la realidad perfecta e inaccesible, estaba adelantado a su tiempo. Estas teorías serían retomadas en la metafísica y en la epistemología. En realidad, Platón no solo teorizó. Sobre el mundo de las ideas publicó un libro, se llama La República. Y puedes leerlo hoy de forma gratuita. Es de dominio público. Este libro también ayudó a cimentar el camino para el pensamiento político y a crear un gran marco teórico sobre el gobierno. Como sabemos, Platón tenía visiones políticas bastante claras y rígidas. Esta rigidez no era uniforme ni doctrinaria. Creía que había nobleza en el esfuerzo político y en la organización de la polis, pues estas actividades contribuían directamente al bienestar de los ciudadanos. Para él solo había una forma de hacer política, a través de la justicia, porque veía la política como una extensión de la ética, donde la búsqueda del bien común y la justicia debía ser el objetivo principal. Su visión humanista y filosófica de la política sigue siendo celebrada hasta nuestros días. Todo esto demuestra que Platón no era solo alguien que decía lo que no se podía pronunciar. Ciertamente lo hizo, pero además de todo lo que he descrito, parecía un ciudadano de la modernidad. El conocimiento que tenía superaba el de cualquier otro pensador de su tiempo. Y sabemos que vivió junto a Sócrates. Pero ¿hasta dónde nos lleva realmente todo esto? Porque ya reconocemos que Platón escribió páginas enteras de la modernidad humana. Y aún así, seguimos sin obtener grandes respuestas. Todo lo que sabemos sobre su viaje a Egipto es desacreditado por especialistas. Pero tengo razones para discrepar educadamente de los teóricos. No podemos afirmar que algo no sucedió solo por la falta de pruebas concretas. Cuando observamos una influencia inusual en su obra, la sensación que queda es que deberíamos exigir que demuestren lo contrario o que proporcionen nuevas pistas. Pues es improbable que Platón no se hubiera aventurado en áreas ocultas. Esta cuestión nos lleva a la siguiente parte de la teoría. Algunas corrientes esotéricas sugieren que Platón no solo tuvo contacto con extraterrestres, sino que también fue influenciado directamente por sus ideas. Esto podría observarse en las descripciones de un universo organizado matemáticamente y en las sutiles referencias a mundos más allá del nuestro. Platón veía el cosmos como un reflejo de un orden mayor, una estructura que llamaba el mundo de las ideas, donde todo era perfecto e inmutable. ¿Y si este mundo de las ideas fuera en realidad un concepto que desarrolló a partir de una interacción directa con seres de otra realidad? Hemos hablado sobre las sombras aquí en el canal y sorprendentemente me encontré con esta breve conexión. ¿Es posible que Platón recibiera una visita que abrió su mente a un mundo que ni siquiera dominamos? Me gusta pensar en el mundo distante del nuestro, separado por siglos, pero que se conecta a través de la estructura de la psique colectiva. Imaginar que en el centro de todo esto, seres extraterrestres o interdimensionales ocupan una gran importancia solo hace que mi mente teorice aún más sobre estas entidades. Según la teoría, habrían proporcionado a Platón el entendimiento necesario para moldear sus teorías. Sus ideas sobre proporciones perfectas, armonía y equilibrio cósmico serían, en realidad, reflejos de una comprensión más amplia del universo
que estos seres poseían y compartieron con él. Y tal vez lo más interesante, estas entidades no estarían limitadas a nuestro plano de existencia, sino que podrían coexistir dentro de un multiverso, lo que explicaría por qué sus influencias son tan sutiles y difíciles de probar. Es importante destacar que, según esta línea de pensamiento, los seres que habrían contactado a Platón no serían simples exploradores de otros planetas. Serían inteligencias cósmicas capaces de moverse entre diferentes dimensiones y de acceder a una realidad que trasciende el tiempo y el espacio tal como los conocemos. Estas entidades podrían haber elegido a Platón por su mente abierta y su capacidad de absorber y difundir conocimiento, considerando que no están limitados por conceptos abstractos y limitantes y que la temporalidad no es una barrera. Bajo este nuevo ángulo, todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá, sucede ahora simultáneamente. Otro punto que refuerza esta teoría es el hecho de que Platón siempre estuvo interesado en los misterios del universo y en lo que él llamaba la verdad absoluta. Buscaba incansablemente la comprensión de lo que estaba más allá de la percepción humana común. Sus ideas sobre el mundo de las ideas pueden verse como un intento de describir una realidad superior, una realidad que él habría experimentado o comprendido a través de su contacto con estos seres superiores. Esta experimentación, obviamente, ocurriría en un plano externo al nuestro. Según el propio Platón, no podríamos superar lo perfecto, lo inquebrantable y lo duradero. Todo el equilibrio emana de la relación entre copias mal hechas y las cosas como deberían ser en realidad. En el Fedro, por ejemplo, Platón describe el ciclo de las almas y la ascensión al mundo de las ideas, donde pueden contemplar la verdadera esencia de todas las cosas. Este concepto de ascensión espiritual y de una verdad superior terminó influenciando varias tradiciones místicas y esotéricas, incluidas algunas que creen en contactos con inteligencias extraterrestres. La idea de que Platón no estaba solo filosofando, sino describiendo algo que realmente vivió, plantea aún más preguntas sobre las influencias que moldearon su pensamiento. Otro punto interesante es que Platón también sugería que el verdadero conocimiento no podía adquirirse solo a través de los sentidos físicos. Hablaba de un conocimiento superior que provenía de una fuente más allá del mundo material. Esta idea de conocimiento trascendente se encontraría muchos años después en teorías esotéricas y místicas que tratan con seres interdimensionales. Muchos creen que estos seres poseen una comprensión completa del universo y que pueden compartir ese conocimiento con los humanos, siempre y cuando estos estén preparados para recibirlo. Cuando Elena Blavatsky habló sobre la ascensión del hombre, había una creencia predominante en la época. La idea de que para evolucionar el hombre necesitaba trascender espiritualmente. Esa trascendencia no supone el paso a otro plano. El objetivo aquí es la iluminación del alma a través de guías que serían personas con una vasta comprensión. Su teosofía hizo lo que Platón probablemente buscó hacer sin alegorías y dogmas. Estructurar un grupo de personas a través de valores claros, por eso considero su política tan prometedora para nuestro video. Con esta estructura del hombre social, Platón y sus posibles seres interdimensionales dejaron otra tradición para la teosofía de Helena. La construcción de una jerarquía espiritual y devota. Los maestros, a la luz de la razón, conociendo el mundo empíricamente, serían como guías. El ordenamiento sería solo un facilitador en la búsqueda de una sabiduría divina que culminaría en el conocimiento profundo sobre el hombre, permitiendo la evolución del alma. Por otro lado, Allan Kardec iniciaría algo nuevo. Fue el espiritismo, de hecho, el que especuló durante décadas sobre la existencia de espíritus desencarnados y seres de otras dimensiones. Estos seres solo se comunican a través de una comunicación mediúmnica. Esto podría plantear la hipótesis de que Platón tuviera algún nivel de mediumnidad, así que saldremos ahora de la parte más exploratoria y especulativa. Nos enfocaremos en lo que Platón produjo y el legado que dejó. Tal vez aquí resida la respuesta que tanto hemos estado buscando. Soy el primero en hablar sobre este tema. Ningún otro canal ha abordado lo que voy a decir a continuación. Si has esperado hasta aquí, mis felicitaciones. Ahora exploraremos evidencias que prueban que Platón tenía algún nivel de mediumnidad. Platón necesitaba entender al hombre. Había un elemento que debía ser el embrión de la vida en la Tierra. El mundo matemático necesitaba símbolos y operaciones. El hombre necesitaba algún tipo de orden, alguna explicación.
Sabemos que él era dualista. Era más fácil ver al hombre en términos antagónicos, con dos formas de ver el mundo. Todo necesitaba estar organizado de manera que la totalidad se explicara por los bordes y los bordes simbolizaran el todo. Para Platón existía una construcción del intelecto, algo inmaterial e imposible de manipular externamente. Este separó el cuerpo del alma. El cuerpo era perecedero, el alma eterna. Esta inmortalidad otorgaba al hombre dominio sobre el mundo de las ideas. Dominar ese mundo, donde los datos reales coexisten, no era algo que cualquier persona pudiera hacer. Para acceder a ese mundo distante del nuestro, la epopeya era larga. Lo que él no sabía, o quizás sí sabía, era que su dualismo terminó creando dos mundos. Uno era físico, el otro espiritual. Esto abriría la puerta a otras dimensiones y realidades subyacentes. Pero aún faltaba un ingrediente. Después de mucho reflexionar, llegó a la conclusión de que sería imposible para el hombre ascender al mundo de las ideas sin merecerlo. Pensó en la metempsicosis, que sería el equivalente a la reencarnación. Pero es mucho más complejo. Reencarnar supone un regreso a las raíces, y la metempsicosis supone un regreso en otras condiciones. Compartía esta creencia con Pitágoras. Ambos creían que el alma realizaba una transmigración, un enfoque presente en diversas culturas. También creía que el alma tenía una estructura de tres partes: la racional, la irascible y la apetitiva. Cada una de ellas se ubicaba simbólicamente en una región del cuerpo y tenía control sobre nuestros impulsos. El hombre no retiene conocimiento en torno a sí mismo solo a través del alma. El cuerpo y las sensaciones solo explican cómo son las cosas. Solo el alma explica el origen de todo. Para que el hombre emergiera, necesitaba encontrar un equilibrio entre las tres fases. En la alegoría de la caverna, Platón describe la ascensión del alma del mundo sensible al mundo inteligible. Esta metáfora se interpreta comúnmente como una experiencia de trascendencia espiritual, similar a las descripciones de estados alterados de conciencia relatados por médiums. Fue influenciado por los misterios de Eleusis, rituales religiosos que implicaban experiencias místicas y esotéricas. Participar en estos rituales podría haberle proporcionado experiencias espirituales profundas, algunas de las cuales podrían definir exactamente cuán medium era. En los diálogos de Platón, Sócrates menciona frecuentemente oír una voz interior o daimonión que lo guiaba. Pero aunque duden de esto, la idea de los seres interdimensionales en Platón podría explicar por qué parecía tan adelantado a su tiempo. Sus ideas sobre el cosmos, la Tierra y la naturaleza de la realidad eran inusuales para su época. Sin embargo, si hubiera sido influenciado por entidades que existían en otras dimensiones, su filosofía comenzaría a tener mucho más sentido. Estaba tratando de describir una realidad que no era fácilmente accesible para los humanos, pero que él, de alguna manera, tuvo la oportunidad de vislumbrar. La propia estructura de la filosofía platónica, con su insistencia en la búsqueda de la verdad superior y en la superación del mundo físico, parece alinearse perfectamente con la idea de que estaba siendo guiado por influencias interdimensionales. Estos seres podrían haber dado a Platón conocimientos sobre el universo que él, a su vez, intentó comunicar al mundo a través de sus diálogos. Pero como cualquier experiencia mística o interdimensional, lo que Platón vio o sintió podría ser difícil de expresar en palabras humanas. Por eso recurrió a metáforas como el mundo de las ideas y la armonía cósmica para intentar explicar estas realidades superiores. Además, la idea de que Platón no solo fue influenciado, sino también guiado por estas inteligencias, plantea la hipótesis de que su filosofía podría tener un propósito mayor. Tal vez estaba tratando de preparar a la humanidad para una comprensión más profunda del cosmos y de su propia existencia. ¿Y si Platón hubiera sido elegido por estos seres para servir como una especie de puente entre nuestra realidad tridimensional y las dimensiones superiores que ellos habitan? Esta teoría sugiere que las ideas de Platón, especialmente aquellas relacionadas con el orden del cosmos y la ascensión espiritual, no eran solo el fruto de su genialidad, sino parte de un plan mayor, diseñado por inteligencias interdimensionales que querían compartir su conocimiento con la humanidad. Platón pudo habernos dado mucho más de lo que imaginamos, y tal vez, para comprender completamente su legado, debamos considerar la posibilidad de que tuvo contacto con una inteligencia que va más allá de lo que nuestra ciencia o filosofía pueden explicar.
Lo que hemos explorado aquí va más allá del cuestionamiento filosófico. Hemos planteado la hipótesis de que Platón podría haber sido mucho más que un pensador brillante. Tal vez fue un intermediario, un puente entre la humanidad y las inteligencias superiores, capaces de moldear nuestra comprensión de realidades que aún estamos tratando de descifrar. La idea de que Platón recibió conocimiento de seres extraterrestres o interdimensionales nos lleva a cuestionar el propio concepto de sabiduría humana. ¿Hasta qué punto lo que consideramos descubrimientos son en realidad fragmentos de un conocimiento mucho más antiguo, transmitido a través de filósofos y visionarios como él? Durante siglos, los estudiosos han intentado desentrañar los misterios de la filosofía de Platón, muchas veces limitándose al contexto de su época y a las influencias culturales a su alrededor. Pero, ¿y si estamos interpretando de forma limitada? Tal vez el verdadero legado de Platón esté en algo que aún no hemos podido comprender completamente, algo que él trató de transmitir, pero que de alguna manera se nos ha escapado de las manos. No te equivoques. Platón no era un simple observador del mundo que lo rodeaba. Era un explorador de las profundidades de la realidad, alguien que desafiaba los límites del conocimiento humano. Hoy, lo que has escuchado va más allá de la filosofía que te enseñaron en las aulas. Estamos hablando de un hombre que, hace más de 2 milenios, ya tenía una comprensión de la Tierra y del cosmos que se encuentra en los libros de historia. Pero mantente alerta, hay algo más profundo aquí, algo que Platón no reveló explícitamente, pero que dejó oculto entre las líneas de sus diálogos. La cuestión no es si Platón fue influenciado por inteligencias cósmicas, sino cómo adquirió ese conocimiento que estaba muy por delante de su tiempo. Platón comprendía que lo que vemos es solo una sombra de lo real, una ilusión proyectada sobre la caverna de la existencia. Pero, ¿y si esa visión no fuera suya, sino inspirada por algo o alguien más allá de nuestra realidad? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa para la forma en que entendemos el legado de Platón? Tal vez fue un mensajero, un puente entre el mundo que conocemos y las vastas dimensiones que aún no comprendemos. Las ideas que presentó sobre un universo ordenado por leyes superiores, sobre una tierra flotando en el vacío, son indicios de algo mucho mayor de lo que su época podría concebir. Pero no son coordenadas concretas, y aquí está el punto que necesitas entender. Platón, uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, podría haber sido el primero en documentar un contacto con inteligencias más allá de nuestro alcance. Y no estamos hablando solo de seres de otros planetas. Estamos hablando de fuerzas que trascendían el tiempo, el espacio y las dimensiones que conocemos. Seres interdimensionales que tal vez eligieron a Platón por su capacidad de absorber y transmitir conocimiento. Su vida y obra demostraron que estaba a la altura de la tarea, así que sugiero que leas más sobre él y busques detalles que tal vez estén ocultos, pero que se vuelvan accesibles para ti en algún momento. Tal vez dudes, pero considera lo que ya hemos discutido. ¿Cómo alguien, sin instrumentos científicos o tecnología, pudo describir la Tierra con tanta precisión? Es algo que tal vez nunca tenga una explicación razonable. ¿Cómo pudo Platón hablar de un cosmos armonioso, organizado por fuerzas invisibles, cuando el pensamiento de su época estaba limitado al mundo material? Me parece más plausible. Pero él fue más allá. Lo que nos hace pensar que quizás él mismo fuera una inteligencia de otra dimensión. Lo que él sabía y cómo lo sabía es algo que tal vez nunca descubramos por completo. Pero lo que queda claro es que su filosofía no es solo un reflejo de su tiempo, sino un mensaje que aún no ha encontrado su destinatario. Nos invita a mirar más allá de lo visible, a buscar respuestas que están escondidas en las estrellas y en las dimensiones que no podemos ver. Platón nos estaba guiando hacia algo mucho más grande que una comprensión terrenal. Nos invitaba a cuestionarlo todo. Sigue su ejemplo y cuestiona siempre.